Buenas tardes, apreciados estudiantes. Una vez más vamos a continuar con lo que corresponde al avance de la materia de hidráulica 1. El día de hoy vamos a resolver la práctica planteada para poder absorber todas las dudas referentes a los dos primeros capítulos y así poder estar preparados para lo que corresponde a nuestro primer examen parcial, que lo estaríamos dando el próximo lunes. Muy bien, entonces se había planteado una primera práctica que corresponde a lo que es presión y manómetros. Entonces en esta primera práctica se ha planteado dos ejercicios. El primero nos indica calcular la diferencia de presiones que existe en este manómetro diferencial, cuyas características son las mostradas en el gráfico adjunto, ¿no? Entonces se les ha planteado el siguiente esquema, donde tenemos como datos las densidades de los líquidos manométricos encontrados en este manómetro diferencial y tenemos sus respectivas alturas alcanzadas con un valor de H mayúscula, ¿no? Este valor de H tiene una magnitud de 30 centímetros, eso nos los plantea el enunciado del problema. Y tenemos las densidades. Podemos distinguir tres tipos de densidades: una densidad sub 1, que lo tenemos identificado con este color, que tiene un valor de 5400 kilogramos metro cúbico; una densidad sub 2, identificado con este color, que alcanza un valor de 1400 kilogramos metro cúbico; y la densidad del agua, que evidentemente la conocemos a través de tabla. La densidad del agua alcanza un valor de 1000 kilogramos metro cúbico. Y evidentemente en la parte superior de este manómetro diferencial tenemos lo que corresponde al aire. Entonces vamos a poder, el objetivo prácticamente de este ejemplo era conocer la metodología que debemos desarrollar para poder encontrar la diferencia de presiones que existe en este manómetro, en los puntos A y B. Bueno, entonces lo que nos plantea o nos pide el problema es calcular esa diferencia de presiones en estos dos puntos, A y B. Entonces, dentro de la parte o del contenido teórico respecto a manómetros, se había generado una serie de pasos que nos permiten desarrollar o nos permiten encontrar esta diferencia de presiones a través de una metodología planteada. Bien. Entonces, esta metodología planteada nos indica que como primer paso tenemos que identificar un nivel de referencia que pase por el mismo contenido de líquido o con un líquido con la misma densidad, ¿no? Entonces, eso se puede plantear en distintos puntos, no es obligatorio un punto específico. La única condición es que ustedes marquen o encuentren o adopten un nivel de referencia que pase por dos puntos, ¿no? Por dos puntos que contienen el mismo líquido. Y evidentemente yo, para resolver este problema, he generado ese nivel de referencia en los puntos C y D, nivel de referencia que está pasando por este líquido con densidad igual a 5400 kilogramos metro cúbico. Entonces, al pasar este nivel de referencia por estos dos puntos, he identificado los puntos C mayúscula y D mayúscula. Entonces el concepto de manómetro me indica que las presiones que existen entre estos dos puntos, ¿no? Entre estos dos puntos que pasan por que están cortados por este nivel de referencia, esas presiones en esos dos puntos son iguales, ¿no? Entonces de esa forma planteamos lo siguiente: determinación de presiones en los puntos C y D. Entonces, al pasar por este nivel de referencia, lo que yo quiero hacer es calcular las presiones que se ejercen debido a estas columnas de líquido en los puntos C y D. Bien, entonces procedo a hacer ese cálculo. Primero voy a calcular lo que corresponde a la presión en este punto C. Entonces, sobre este punto C está actuando toda esta columna de líquido. Entonces, sabemos por la ecuación de presiones que actúan en un punto específico, eso va a ser igual a la presión que existe
en este contenedor, se podría decir, ¿no? En este contenedor o en este depósito, más correctamente hablado. Entonces, en este depósito se tiene una presión que corresponde a la presión en el punto A. Entonces, la presión que existe en este recipiente afecta a la presión en el punto C. Entonces, la ecuación me dice que la presión en este punto C es igual a la presión en este recipiente más esta altura de columna de líquido, que va desde el punto A hasta el punto C, pero de manera vertical, ¿no? De manera vertical. Y estoy haciendo el análisis desde un punto A hasta un punto C que tiene una dirección de arriba hacia abajo. Entonces, por la parte teórica que hemos avanzado, si hacemos el análisis de presiones en un punto específico y va ese análisis de arriba hacia abajo, entonces a la presión inicial debo sumarle una presión adicional ejercida por esta columna de líquido. Entonces va a ser la presión en A más la densidad del líquido, que en este caso es la densidad del agua, por la gravedad, por la altura de esa columna de líquido. Entonces esa altura de columna de líquido es 2 veces H más 2 veces H, que equivaldría a 4 veces H. Entonces eso correspondería a la presión en el punto C. Hago lo propio para la presión ejercida en el punto D. Entonces debo evaluar todo el recorrido que hace el manómetro diferencial desde el recipiente en el punto B hasta el punto D. Entonces puedo ver que la presión de los líquidos manométricos son ejercidas en todo este recorrido. Entonces debo evaluar las presiones en todo este recorrido del manómetro hasta llegar al punto D. Entonces es por ello que yo para este nivel de referencia en particular he hecho lo siguiente. Quiero determinar la presión en el punto D, entonces esa presión en el punto D va a ser igual a la presión en el recipiente B, o sea, todo esto, más, entonces puedo ver que tengo primero un líquido de densidad sub 2, que tiene una columna de líquido igual a H, entonces puedo identificar este punto A, ¿no? Entonces puedo identificar ese punto A, o he identificado ese punto A. ¿Y por qué he identificado ese punto A justo ahí? Porque hay cambio de líquido, ¿no? Hay cambio de líquido. Entonces, como hay cambio de líquido, entonces he generado este punto A. Entonces, va a ser la ecuación, la presión en B más la densidad de este líquido, que es densidad sub 2, por la gravedad, por la altura de la columna del líquido con esa densidad. Y esa altura es igual a H. Y lo tengo acá, H. Sigo avanzando. Puedo ver que aquí tengo un contenido de líquido, pero si voy un poco más allá, veo que este líquido en todo su recorrido llega a este otro punto. Entonces, de alguna forma, para hacer el análisis de la presión en el punto D, yo imaginariamente estoy creando un nivel de referencia para el análisis, ese nivel de referencia, donde estoy generando otros dos puntos, que es el punto B y el punto C. Entonces he generado esos dos puntos B, C minúscula adicionales porque aquí hay igualdad de presiones, ¿no? En estos dos puntos hay igualdad de presiones. Entonces, para la presión en el punto D, a lo que ya tenía anteriormente calculado, debo sumarle, porque sigo yendo de arriba hacia abajo, debo sumar esta densidad de este líquido, que es densidad sub 1, por la gravedad, por la altura de columna de líquido. Y esa altura de columna de líquido es H, entonces aquí está reflejado SH, ¿verdad? Muy bien. Entonces, puedo ver que la presión en este punto, ¿no? La presión en este punto, que es el punto B, ¿no? Lo voy a ir borrando estos tiqueados, por favor, para que se entienda. Entonces, la presión en este punto B, ¿no? En este punto B, es igual a la presión en el punto C. ¿Por qué? Porque es como si yo me estuviera generando un nivel de referencia imaginario, donde las presiones en un nivel de referencia con igual contenido de líquido son iguales. Entonces, en este punto es igual al punto C.
Entonces, como son iguales, no es necesario hacer una suma adicional a lo que ya he sumado densidad sub 1 por gravedad por altura. Entonces debo considerar ahora a mi presión en el punto D toda esta columna de líquido que es agua ahora. Antes era la densidad sub 1, ahora es la densidad del agua. Muy bien, entonces eso me permite generar otro punto que es el punto D, ¿no? Ese es el punto, este es el punto D, ¿no? Entonces ese es el punto D. ¿Por qué he generado ese punto D? Porque veo que el agua solamente llega hasta ese nivel y después simplemente es aire. Entonces ahora el análisis debo hacerlo del punto C al punto D, pero puedo ver ahora que la dirección de análisis está yendo de abajo hacia arriba. Entonces en la ecuación para la presión en el punto B, cuando vamos de abajo hacia arriba, el signo cambia, es signo negativo. Entonces debe ser menos la densidad de ese líquido, que en este caso es el agua, por la gravedad, por la altura de columna de líquido. La altura que existe entre C y D es 5 veces H. Y lo tengo plasmado aquí en la ecuación. 5 veces H. Perfecto. Entonces, después de haber generado ya o adicionado a la ecuación de presión en D, tanto este líquido como este líquido y el líquido agua, entonces puedo ver ahora que aquí existe aire, ¿no? Aquí existe aire. Entonces, conceptualmente, la densidad del aire es muy pequeña con relación a la densidad de los líquidos, por lo que es apropiado considerar que la presión que existe en el punto D es igual a la presión que existe en el punto E. Es igual a la presión que existe en el punto E. Entonces, esta presión que ya está aquí adicionado con esto es igual a E. Entonces yo no necesito aquí generar un nivel de referencia imaginario con el mismo contenido de líquido, porque aquí tengo en el manómetro aire. Y cuando tenemos aire, conceptualmente indicamos de que la densidad del aire es mínima con relación a la densidad de los líquidos. Entonces puede decirse que la presión en este punto D es igual a la presión en el punto E. Entonces, para seguir avanzando con el recorrido, ahora debo calcular la presión en el punto D ejercida por esta nueva columna de líquido, que tiene densidad sub 2. Entonces para eso he generado un nuevo punto, un punto F. ¿Y por qué he generado ahora ese punto F? Porque en este punto existe cambio de líquido o cambio de densidades. Entonces a la ecuación anterior debo adicionar esta altura de columna de líquido con su respectiva densidad, y eso es igual a más. Ahora, ¿por qué ahora he vuelto a más y no a menos como en el punto anterior? Porque ahora estoy volviendo a ir en mi dirección de análisis del punto E al punto F. Entonces estoy yendo de arriba a abajo, y eso va a ser igual a más densidad sub 2 por la gravedad por la altura de columna de líquido. Esa altura de columna de líquido es 2H más 2H, 4H, y eso está identificado ahí, 4H. Y finalmente a la ecuación de la presión en D, porque ya estoy en el punto D, debo adicionar esta altura de columna de líquido que corresponde a la densidad sub 1, ¿verdad? Para llegar a la presión en el punto D. Y como estoy yendo de arriba a abajo, entonces esa ecuación adicional a la presión en D va a ser positivo. Muy bien. Entonces, perfecto. Entonces esa altura de columna de líquido es densidad sub 1, porque estoy con la densidad sub 1 por la gravedad por la altura de columna de líquido, que es 2 veces H. 2 veces H y 2 veces H. Entonces pueden ver que he hecho todo un recorrido desde la presión en el recipiente B. He generado todo este recorrido hasta llegar al punto D, donde cuando he hecho el análisis de arriba a abajo se ponía un signo positivo, pero cuando he hecho el análisis de abajo a arriba se cambiaba en signo y era negativo. Bien, he conseguido las presiones en estos dos puntos. Entonces, como se había indicado en un principio, las presiones generadas
a través de un nivel de referencia en un mismo nivel de referencia, o sea, un nivel de referencia que es trazado a partir de que tenemos en estos dos puntos un mismo contenido de líquido, entonces esas presiones van a ser iguales en ambos puntos. Y es por ello que se ha planteado esta ecuación, que presión en el punto C es igual a presión en el punto D. Si se acuerdan en la parte teórica, este nivel de referencia es conocido con el nombre de superficie isobara, donde las presiones en los puntos sobre esa superficie isobara son iguales. Entonces tenemos las presiones, presión en el punto C igual a la presión en el punto D. Perfecto. Entonces, habiendo evidenciado que yo tengo esa igualdad de presiones y yo previamente he calculado las presiones en cada uno de esos puntos, entonces igualo estas dos ecuaciones. Y lo que he hecho simplemente ha sido reemplazar presión en C en este extremo de la ecuación, y en el extremo de la derecha he reemplazado la presión en el punto D. Habiendo reemplazado esas ecuaciones, el problema me pide calcular la diferencia de presiones entre esos dos recipientes. Entonces tengo en este extremo de la ecuación presión en A y en este otro extremo presión en B. Entonces esta presión en B he pasado al otro extremo de la ecuación con signo cambiado, y eso está reflejado acá. Y lo demás del extremo derecho de la ecuación se ha mantenido, pero este otro término de esta ecuación de la izquierda la he pasado al otro miembro con signo cambiado. He evaluado términos semejantes de la ecuación para hacer la respectiva simplificación para poder obtener esta nueva ecuación, ¿no? Si ustedes ven, términos semejantes son densidad sub 2 por gravedad, densidad sub 1 por gravedad y densidad del agua por gravedad. Entonces son términos semejantes donde lo que varía simplemente es el exponente que multiplica a h. Entonces, como son términos semejantes, sus coeficientes pueden ser sumados. Por ejemplo, tenemos aquí densidad sub 2 por gravedad por h más densidad sub 2 por gravedad por 4 veces h. Si sumamos ambos términos, esto va a ser igual a densidad sub 2 por gravedad por 5 veces h. Y eso está reflejado acá. Densidad sub 2 por gravedad por 5 veces h. Entonces lo que he hecho simplemente ha sido hacer operaciones algebraicas que me han permitido reducir la ecuación o simplificar la ecuación. Veo que en esta nueva ecuación, como término semejante es la altura y la gravedad, entonces he factorizado esos términos, altura y gravedad, y la ecuación se ha simplificado todavía más a lo que se presenta acá. Y tengo todos los datos proporcionados, tengo las densidades de cada uno de estos líquidos, tengo la altura, que es 0.30 metros, y tengo la aceleración de la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo. Entonces cada uno de esos valores han sido reemplazados en esta ecuación, y realizando las operaciones aritméticas correspondientes hemos obtenido que la diferencia de presiones entre esos dos recipientes en ese manómetro diferencial alcanza un valor de 41.790,6 newtons metro cuadrado, que es con lo que generalmente se presenta las unidades de presiones. Entonces pueden ver acá una vez más que conceptualmente estamos manejando lo que se ha visto en el tema 1, los conceptos de presión, y adicionalmente hemos repasado lo que corresponde al cálculo de presiones diferenciales en manómetros, ¿no? Donde creo que lo más fundamental ha sido el hecho de que si nosotros seguimos una dirección de análisis hasta llegar a un punto específico, entonces si la dirección de análisis es de arriba a abajo, en la ecuación va a ir con signo positivo, y si vamos de abajo hacia arriba, en la ecuación va a ir con signo negativo, y seguimos el recorrido hasta llegar al punto D. Y algo más que recordar es de que cuando tenemos aire en el manómetro diferencial, las presiones en un punto anterior y un punto posterior van a ser iguales. ¿Por qué? Porque conceptualmente la densidad del aire es mínima respecto a la densidad de los líquidos, por lo que puede aproximarse a cero. Entonces esta es la respuesta que ustedes deberían haber llegado al resolver sus prácticas. Bien, entonces se había planteado un segundo problema para este capítulo. El segundo problema indicaba lo siguiente, ¿no? En la figura, determinar la fuerza F
para sostener la masa, nos está dando la masa de 1200 kilogramos si la altura h es igual a 2,5 metros, los diámetros, tenemos un diámetro menor de 10 centímetros y un diámetro mayor de 50 centímetros. Entonces teníamos esquematizado esta figura donde en el émbolo, prácticamente esto es un sistema de émbolos, entonces en el émbolo izquierdo teníamos un peso y teníamos una sección circular con diámetro igual a 50 centímetros y al otro extremo teníamos otro émbolo con una densidad, un diámetro igual a 10 centímetros donde se está aplicando una fuerza. Entonces lo que nos pide el problema es calcular esta fuerza de tal forma de que cuando nosotros apliquemos este peso sobre este extremo del pistón, ¿no? Del pistón, todo el líquido, el peso, lo que va a hacer es generar una presión en este punto, de tal forma de que el líquido que se tiene en el pistón llegue hasta aquí arriba y empuje este otro émbolo y haría que se salga todo el líquido manométrico. Entonces, para que no se salga todo ese líquido que contiene este émbolo, entonces necesitamos calcular esa fuerza necesaria para mantener estable este sistema. Entonces necesitamos calcular o necesitamos generar dos puntos específicos con el mismo contenido de líquido. Evidentemente en este sistema es el mismo contenido de líquido en toda su magnitud, que es igual a 800 kilogramos metro cúbico. Entonces lo que estamos haciendo es generar dos puntos adicionales de referencia para generar un nivel de referencia que pase por el mismo nivel de líquido. ¿Y por qué he generado acá este nivel de referencia? Porque justo en este extremo, que es el punto B, tengo ahí aplicado ese peso de valor igual a de masa igual a 1200 kilogramos. Muy bien, entonces teniendo identificado los puntos y el nivel de referencia con igual presión, o sea, lo que estoy haciendo acá es generar una superficie isóbara que me está indicando que la presión en este punto B es igual a la presión en el punto A. ¿Y por qué puedo hacer esa igualdad? Porque dentro de este émbolo tenemos el mismo contenido de líquido. Bien, entonces, generado ese nivel de referencia, generado esa superficie isóbara, las presiones en cada uno de estos puntos vamos a obtenerlas, pero la característica de una superficie isóbara es de que las presiones en los puntos sobre esa superficie son iguales. Entonces eso está identificado en la presente ecuación, donde la presión en A es igual a la presión en B. Bien, entonces lo que debo hacer es calcular la magnitud de cada una de estas presiones en cada uno de estos puntos. Entonces voy a calcular la presión en el punto A partir de este esquema. Entonces puedo ver que la presión en el punto A es igual a la presión ejercida por esa fuerza que voy a calcular en el punto C más la presión que ejerce esta columna de líquido sobre el punto A, que es densidad por gravedad por esa altura de columna de líquido, que es H, y aquí tengo identificado H. Entonces esas son las presiones que actúan en el punto A, y vemos que la ecuación está igualada a la presión en el punto B. Pero si nosotros recordamos el concepto de presión es igual a una fuerza aplicada sobre una determinada área. Entonces presión es igual a fuerza sobre área. Entonces, teniendo ese concepto claro, yo sigo avanzando con la ecuación y veo que la presión en el punto C, aplicando esta misma ecuación de fuerza sobre área, veo la presión en el punto C es igual a esta fuerza que ejerce presión sobre esta sección o esta área de geometría circular con diámetro igual a D. Entonces tengo la fuerza, que es F, y tengo el área, que es un área de una circunferencia con diámetro igual a D, y yo lo he denominado área sub C, más, sigue aquí la misma parte de la ecuación, densidad por gravedad por altura, igual a la presión en el punto B. En el punto B aplico el mismo concepto de presión, que es la aplicación de una fuerza sobre una determinada área. Esa aplicación de fuerza es este peso, ¿no? Este peso que lo determino acá es el peso entre el área sobre el cual está aplicándose este peso. Esa área es una sección
de circunferencia o una sección circular con un diámetro igual a D, y lo he denominado área sub B. Entonces acá tengo planteado una primera ecuación donde tengo como variables, en primer lugar, las respectivas áreas de esas circunferencias. Entonces, como tengo una circunferencia tanto en este extremo como en este extremo, entonces el área de una circunferencia es igual a pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Esa es una ecuación geométrica para calcular el área de una circunferencia. Entonces, el área en C, ¿no? El área sub C, ¿no? El área sub C, que es esto, donde corresponde a la circunferencia de menor diámetro, es igual a pi cuartos por el diámetro 0 sub 1 al cuadrado. Y el área sub B, que corresponde a la sección circular mayor, entonces de igual forma pi cuartos por el diámetro, que es igual a 0.5 al cuadrado. Entonces de esa forma lo que yo he hecho ha sido calcular las áreas de cada una de esas secciones circulares. Teniendo las áreas, la ecuación 1, ¿no? Teniendo ya esta área y esta área, la ecuación 1 me pide determinar el peso. El peso es una fuerza que puede ser representada en unidades de kilogramos fuerza, newtons, kilonewtons, ¿no? Entonces a mí lo que me da el problema es la masa. Entonces, si ustedes recuerdan que el peso, ¿no? Deducir esta ecuación, que el peso es igual a la masa por la gravedad. ¿Y de dónde sale la deducción de esta ecuación? De la segunda ley de Newton, que es igual a fuerza, masa por aceleración. En este caso tengo la masa y la aceleración corresponde a la aceleración de la gravedad. Entonces la masa que me plantea el problema es 1200 kilogramos y multiplico por la aceleración de la gravedad 9.81. Haciendo las respectivas operaciones con su respectiva calculadora, vemos que el valor del peso es de 11.772 newtons. ¿Por qué newton? La masa en kilogramos, la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Hacemos el análisis dimensional y vemos que kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado es igual a newtons. Perfecto, de esa forma he conseguido también el peso. Como dato, tengo la altura h, ¿no? Tengo la altura h, la aceleración de la gravedad y la densidad del líquido 800 kilogramos metro cúbico. Entonces tengo todas las ecuaciones, tengo todos los valores de cada una de los elementos que compone esta ecuación. Entonces lo único que me falta es determinar la fuerza F necesaria para mantener el sistema de émbolo estable. Muy bien, entonces paso a calcular en la ecuación 1, reemplazo todos los valores, pero previo al reemplazo lo que he hecho ha sido despejar el valor de F, que es lo que estoy buscando. Una vez más indico que tengo el área en el punto C, tengo el peso W, tengo el área en el punto B y menos la densidad de gravedad por altura. Tengo todos esos valores, los he deducido, los he encontrado, entonces paso a reemplazar en esa ecuación, ¿no? Luego de reemplazar los valores correspondientes en la ecuación, hago las operaciones aritméticas y veo que esa fuerza F necesaria para que al momento de aplicar este peso el líquido no se salga de este sistema, entonces la fuerza debe ser igual a 317.46 newtons. Entonces de esa forma estaría manteniendo este sistema de émbolo estable, sin que el líquido del pistón salga por el punto C. Entonces de esta forma ustedes tendrían que haber calculado y obtenido ese valor de fuerza F, donde una vez más pueden ver que los conceptos que hemos manejado en este nuevo problema planteado son el concepto de presión, ¿no? Fuerza sobre área. Hemos manejado el concepto de presión sobre un punto debido a una altura de columna de líquido que es igual a densidad de gravedad por altura. Y hemos repasado una vez más también lo que corresponde a una superficie sobra, que me indica que los puntos que se apoyan sobre esta superficie sobra son todos iguales. Entonces eran los dos problemas planteados. Pueden ver que eran prácticamente relativamente sencillos, pero con mucho contenido teórico que permite mantener sólidos nuestros conceptos, ¿no? Nuestros conceptos que hemos venido aprendiendo desde la primera clase. Entonces estos son
los dos ejemplos que se han planteado para manejar los conceptos de presión y manómetros. Muy bien, entonces se había planteado una segunda práctica que correspondía a fuerzas sobre superficies, tanto superficies planas y superficies curvas. Entonces primero hemos planteado una práctica o un ejemplo, perdón, sobre fuerzas sobre superficies planas inclinadas. Entonces el problema planteado era el siguiente, me indica que en el sistema de la figura 1 determinar la fuerza hidrostática, o sea la fuerza ejercida por el agua que actúa sobre esta compuerta de sección compuesta, ¿no? Entonces tengo que calcular la magnitud de esa fuerza que actúa el líquido sobre esta superficie de sección compuesta y su punto de aplicación. ¿Qué quiere decir su punto de aplicación? Que dónde está ubicado, ¿no? ¿Dónde está ubicado? Y evidentemente para darles una ayuda, ese punto de aplicación está aplicado en el centro de presiones. Me da un valor de L, que son las dimensiones de las longitudes, igual a 2 metros, y un ángulo θ igual a 50 grados. Es necesario este valor de ángulo porque estamos hablando de fuerza sobre superficies planas inclinadas. Bien, entonces para resolver el problema, lo que es realizado en primer lugar es generar un sistema de coordenadas, que pasa evidentemente el origen por la superficie libre del líquido y es perpendicular al ángulo de inclinación de la compuerta planteada. Entonces veo que si tengo generado este sistema de ejes coordenados, ambos ejes pasan exactamente por la intersección entre la compuerta y entre el punto de la compuerta con la superficie libre del líquido. Entonces a partir de ese punto, o sea de este punto 0, se generan los ejes de coordenadas y veo que de este origen al centro de gravedad de esta figura compuesta se determina lo que se conoce como Y sub c. Eso lo hemos deducido en la ecuación correspondiente a esto de fuerza sobre superficies. Entonces tenemos el valor de Y sub c, que va desde el origen hasta el centro de gravedad, pero esta vez de la figura compuesta. Una variable que se ha puesto en este problema es una figura compuesta, a diferencia de lo que hemos visto en clases, porque para poder no solo complicar un poco más el problema, sino hacerles entender un poco más el concepto o los conceptos que se manejan en fuerza sobre superficies planas inclinadas. Entonces, ese es el Y centro de gravedad, que es de la figura compuesta. Eso no lo olviden, por favor. Deben calcular ustedes el centro de gravedad, esta vez de la figura compuesta, porque sobre esta figura compuesta se está aplicando la fuerza ejercida por el líquido y está pasando exactamente sobre el centro de presiones. Muy bien, entonces para entender un poquito mejor la sección transversal utilizada, lo que he hecho ha sido este sistema de ejes coordenados cuyo origen está en la superficie libre del líquido, que es evidentemente inclinado. Lo que he hecho ha sido llevarlo a un eje ortogonal, o sea perpendicular entre ambos ejes, pero se está manejando las mismas longitudes. O sea, hagan de cuenta que esto simplemente lo que he hecho ha sido girarlo el ángulo θ, simplemente eso, para poder entender mejor las inercias y áreas compuestas que yo debo determinar. Entonces prácticamente este punto de origen es el punto de intersección entre la superficie libre del líquido, donde se inician mis dos ejes coordenados, abscisas y ordenadas. Entonces a partir de ahí yo sé que del eje coordenado X al centro de gravedad de la figura compuesta se forma mi distancia Y sub c, que es mi Y o mi distancia Y al centro de gravedad de la figura compuesta que está sumergida. Y veo que independientemente cada una de estas figuras, las voy a hacer con colores distintos. Por ejemplo, tengo dos figuras, una que es el triángulo, ¿no? Una que es el triángulo y otra que es el cuadrado, ¿no? Entonces tengo dos figuras. Entonces veo que a partir del eje coordenado al centro de gravedad del triángulo tengo una distancia Y sub 1,
Este y sub 1 corresponde a la distancia del eje asumido al centro de gravedad de la figura 1, que es el triángulo. Luego tengo un y sub 2, que es la distancia del eje coordenado arbitrario adoptado al centro de gravedad de la segunda figura, que es el cuadrado. Muy bien, ustedes se preguntarán por qué no le he llamado H1, H2. Los he llamado Y1 porque evidentemente son ángulos, son longitudes inclinadas o diagonales. Si yo trazo esos mismos Y1 y Y2 en este otro gráfico, entonces más o menos se verían de esta forma. Y sub 1 partiría desde este punto hasta el centro de gravedad de esta figura, que aproximadamente sería I. Para mí eso sería Y sub 1, y Y sub 2 llegaría a ser desde ese eje de coordenadas hasta este otro punto, ¿no? Entonces esos llegarían a ser las distancias Y sub 1 del triángulo y Y sub 2 del cuadrado. Entonces, como pueden ver, aquí se entiende todavía más claro de lo único que he hecho ha sido hacer girar este sistema un ángulo de θ, ¿no? Para hacerlo ortogonal y entender un poco mejor el panorama. Muy bien, entonces, teniendo las distancias Y sub 1 y Y sub 2, lo que yo debo hacer es calcular la distancia Y sub c. ¿Y qué es Y sub c? Y sub c es prácticamente la distancia de un eje de referencias adoptado al centro de gravedad de la figura compuesta. ¿Y cómo yo calculo eso? Si ustedes recuerdan sus clases de física, entonces ese Y sub c es determinado a partir de la siguiente ecuación. Y este Y sub c va a corresponder a la distancia Y, ¿ya?, del eje adoptado Y, que te lleva hasta el centro de gravedad de la figura compuesta. Y eso lo obtenemos a partir de una sumatoria de áreas independientes por sus distancias del eje adoptado a su centro de gravedad, entre la sumatoria de áreas independientes de cada figura. Entonces, en este caso tenemos dos figuras compuestas, un triángulo y un cuadrado. Entonces, esta sumatoria aquí va a ser igual: área sub 1, que es el área del triángulo, por su distancia Y sub 1. Esa distancia Y sub 1 es la distancia que existe entre el eje de coordenadas asumido al centro de gravedad de la figura que estoy evaluando. Ese es Y sub 1. Entonces, y eso está plasmado acá. Más, la ecuación me indica que es una sumatoria, más el área de la segunda figura, que es el cuadrado, multiplicado por su distancia del eje de coordenadas asumido a su centro de gravedad, que sería esta longitud. Y todo esto entre la sumatoria de las áreas. La sumatoria de áreas, que sería área 1 del triángulo y área 2 del cuadrado. Y realizamos el cálculo de cada uno de estos términos. El área 1 corresponde al área de un triángulo. Si ustedes recuerdan, el área de un triángulo es igual a 1/2 de la base por la altura. La base de este triángulo es 2 veces L y su altura también es 2 veces L. Perfecto. Luego tengo lo que corresponde debo multiplicar por su distancia a su centro de gravedad. ¿Y su distancia a qué va a ser igual? Veo que hasta el extremo inferior del triángulo tengo una longitud de 3 veces L, ¿no? 2L más L es 3 veces L, ahí está, pero debo restarle esta pequeña altura, ¿no? Si ustedes evidencian, debo restarle a estos 3L esta pequeña altura, que corresponde a la altura al centro de gravedad del triángulo. Y esa altura, si ustedes recuerdan, esa altura de un triángulo es 1/3 de la longitud que estoy considerando, ¿no? Si este es el triángulo, voy a esquematizar aquí un triángulo para que quede un poco más claro. Si tengo un triángulo cualquiera, no necesariamente ese triángulo, un triángulo de esta forma, y su centro de gravedad está en este punto, ese punto verde, entonces si calculo su distancia al centro de gravedad a partir de este cateto, esta altura h al centro de gravedad va a ser 1/3, ¿no? Eso va a ser 1/3, perdón,
un tercio de la, eso va a ser un tercio de la longitud o de la altura. ¿Por qué? Porque estoy considerando estas alturas para llegar al centro de gravedad. Entonces va a ser un tercio de esa altura, que en de h, que en este caso es 2 veces L, ese cateto, ¿no? 2 veces L. Pero si yo hubiese evaluado desde este otro extremo, entonces para llegar a su centro de gravedad, eso iba a ser 2 tercios de 2 veces L. Pero en este caso es un tercio, entonces lo tengo plasmado acá, un tercio de 2 veces L. Perfecto, ya tengo el área y su posición de su centro de gravedad independientes respecto a este eje de coordenadas. Entonces debo sumarlo ahora lo correspondiente al cuadrado. Y el cuadrado me indica lo siguiente. El área es 2L por 2L por su distancia de su centro de gravedad al eje de coordenadas asumido. Esa distancia, sabemos que el centro de gravedad de un cuadrado está a la mitad del lado que se está considerando. Acá tengo 2L, entonces la mitad va a ser, para el cuadrado la mitad va a ser L. Entonces este L más estos 3L suman lo que está plasmado aquí, 4L. Entonces de esa forma he obtenido la parte superior de esta expresión. Me faltaría deducir lo que es la parte inferior, ¿no? La parte inferior, que es esta. Muy bien. Entonces, simplemente la parte inferior es una suma de las áreas. Entonces acá tengo plasmado una vez más un medio de la base por la altura, que corresponde al triángulo, más el área de un cuadrado, que es este lado por este otro lado, 2L por 2L. Entonces de esa forma he obtenido en términos lo que corresponde a y sub c, y entonces paso a hacer el reemplazo de cada uno de los términos. Puedo ver que la ecuación de y sub c está en función de L. El problema me da de dato L, que es igual a 2 metros, entonces reemplazo todo eso en esta ecuación y finalmente obtengo el valor de y sub c, que es igual a 6,89 metros. Entonces esa distancia al centro de gravedad de la figura compuesta, que en este caso sería este nuevo punto, es igual a 6,89 y sub c, o también este otro y sub c inclinado, ¿no? 6,89. O sea, ya estoy trabajando en distancias inclinadas. Esto simplemente es un esquema para entender mejor el problema. Muy bien, ya tengo la distancia a su centro de gravedad de la figura compuesta. Ahora debo calcular también la inercia de la figura compuesta respecto al eje de coordenadas asumido. Entonces, como tengo un eje de coordenadas adoptado arbitrariamente y estas figuras geométricas no pasan su centro de gravedad por el eje de coordenadas asumido, o el eje de coordenadas asumido no pasa por el centro de gravedad de cada una de estas figuras, entonces yo debo utilizar el famoso teorema de Steiner para poder, o teorema de Steiner o teorema de ejes paralelos, para llevar las inercias de cada una de estas figuras a una inercia total respecto a este eje de coordenadas asumido. Entonces, para utilizar o para llevar ese momento de inercia respecto a los ejes asumidos, yo utilizo el teorema de Steiner, que tiene la siguiente forma. Entonces voy a calcular una inercia respecto al eje X, que va a ser igual a la inercia de cada uno de los elementos, ¿no? Esta es una inercia independiente, es la inercia tanto del triángulo como del cuadrado, más el área 1, que corresponde al área del triángulo, por y sub 1 al cuadrado, o sea, su distancia del eje asumido al cuadrado, a su centro de gravedad, ¿verdad? Entonces calculo independientemente cada una de esas inercias. Entonces la inercia x1 corresponde a la inercia del triángulo. La inercia de un triángulo, eso me indica acá, la inercia de un triángulo respecto a su eje centroidal, es la base por altura al cubo entre 36. Esta expresión corresponde a la inercia del triángulo. Más me indica el área de un triángulo es un medio de la base por la altura, y eso debo multiplicarlo la distancia que existe entre el eje asumido
a su centro de gravedad. Y prácticamente esta distancia ya la he calculado en y sub c, y eso está determinado acá. Y distancia y sub i del triángulo es la misma que esta. Entonces podemos otra vez evaluarla. 3L, que es la distancia que existe entre el eje asumido hasta la base de este triángulo, 3L menos 1/3 de 2L. ¿Ve? Entonces esa es la distancia y sub 1, pero lo elevo ahora al cuadrado. Entonces ya tengo el término, hago una reducción de esta ecuación y veo que tengo este valor. 16L cuartos sobre 36 más 2 por 7/3 al cuadrado por L cuartos. Entonces esta es la ecuación que yo debo utilizar. Veo que esta ecuación está en función de L. Yo tengo el valor de L, que es 2 metros. Es reemplazado acá. Y veo que esa inercia del triángulo, ¿no?, ya por el teorema de Steiner, es igual a 181.33. Perfecto, ya tengo la inercia llevado a los ejes, de sus ejes centroidales principales, lo he llevado al eje centroidal asumido, o al eje de coordenadas asumido. Entonces hago el mismo procedimiento, pero esta vez para el cuadrado. Muy bien, entonces hago el mismo procedimiento para el cuadrado, utilizo la misma ecuación o el mismo teorema de Steiner, esta vez para el cuadrado, es lo mismo, donde tengo reflejado, debo calcular primero la inercia del cuadrado, que es para la inercia de un cuadrado respecto a su eje centroidal, es base por altura al cubo entre 12, la base es 2L, la altura es 2L entre 12, más el área de un cuadrado, 2L por 2L, por su distancia al eje, a su eje centroidal del eje de coordenadas asumido, es 4 veces L al cuadrado. Entonces lo propio, si se acuerdan, esto es lo mismo que esto, entonces 4L al cuadrado. Hago las respectivas operaciones de reducción de términos y pasaría a hacer el reemplazo de estos valores de L por el valor que me plantea el problema, que es 2 metros. Entonces eso lo he hecho acá. He reemplazado el valor de L y veo que la inercia del cuerpo 2 o de la figura 2 es igual a 1045.33 metros a la cuarta. No olviden que las inercias se miden en unidades de metros a la cuarta o centímetros a la cuarta, ¿no? Entonces ya he obtenido las dos inercias. Habiendo obtenido las dos inercias, tanto de x1 como de x2, hago la suma de esas inercias. ¿Por qué? Porque tengo una inercia compuesta. Entonces, para tener la inercia de la figura compuesta, debo hacer una sumatoria de estas dos inercias, y haciendo la suma voy a tener la inercia de la figura compuesta, que tiene un valor de 1226.666 metros a la cuarta. Muy bien, ya tengo las inercias, tengo la distancia y sub c, o sea, la distancia del eje asumido al centro de gravedad de la figura compuesta. Entonces eso lo esquematizo en el siguiente gráfico, ¿no? Eso está esquematizado en este otro gráfico. Perfecto. Tengo la superficie libre de líquido, tengo la compuerta, veo que la compuerta tiene una sección compuesta entre un cuadrado y un triángulo, tengo las longitudes. Entonces esa distancia y sub c que he calculado es la distancia de este eje asumido a su centro de gravedad, pero de la figura compuesta. Entonces por eso tengo un punto C, que es el punto del centro de gravedad de la figura compuesta, y tengo esquematizado la fuerza F. Teóricamente o conceptualmente hemos visto en la parte teórica que esta fuerza es perpendicular a la compuerta, y esta fuerza es la que genera el líquido sobre la compuerta inclinada. Entonces esta fuerza siempre va a ser perpendicular a esta compuerta, y su ubicación es de que pasa exactamente por el centro de presiones de la figura compuesta. Entonces habíamos deducido una ecuación en la parte teórica donde esa fuerza es calculada por la ecuación número 1, donde interviene la densidad gravedad, la altura al centro de gravedad de la figura compuesta por el área de la figura compuesta. Entonces yo debo calcular este valor de h sub c. Entonces nosotros vamos a esquematizar un pequeño triángulo acá,
donde se evidencia el valor h sub c. Aquí tengo h sub c. Este valor inclinado es y sub c. Tengo el ángulo θ, ¿no? Aquí tengo el ángulo θ. Entonces, aplicando funciones trigonométricas, tengo el ángulo, tengo esta hipotenusa, entonces calculo este otro cateto. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a decir que el seno del ángulo θ, ¿no? El seno del ángulo θ es igual a su cateto opuesto, que es h sub c, sobre su hipotenusa, que es y sub c. Y de esta forma yo voy a obtener el valor de h sub c, que es lo que me pide la ecuación para poder calcular la magnitud de la fuerza. Entonces h sub c, despejo, y sub c pasa a multiplicar, y eso tengo reflejado en esta ecuación, ¿no? H sub c es igual a y por el seno de θ. Entonces y sub c lo he calculado a partir de la sumatoria de áreas por sus distancias, y me ha dado un valor de 6.89 por el seno del ángulo θ. Θ me lo da el problema, 50 grados. Y de esa forma obtengo que h sub c es igual a 5.27 metros. Perfecto, ya tengo lo que corresponde a la altura c, este valor, la densidad la tengo, es la del agua, la aceleración de gravedad es 9.81, me faltaría calcular el área de la figura compuesta. El área de la figura compuesta es área 1 más área 2, acá tengo identificado el área de un triángulo, acá tengo el área de un cuadrado, y haciendo las operaciones veo que esa área compuesta es de igual a 24 metros cuadrados. De esa forma he obtenido el área, y con todos esos valores yo puedo calcular la magnitud de la fuerza. Muy bien, calculo, reemplazo las ecuaciones, perdón, los términos numéricos en la ecuación, y veo que esa magnitud de fuerza, haciendo las respectivas operaciones, me da o alcanza un valor de 1.240.768.8 newtons. Entonces, este valor corresponde a la magnitud de la fuerza ejercida, de la magnitud que ejerce el agua sobre esta compuerta de sección compuesta. Y finalmente me pide el problema calcular su ubicación. Su ubicación quiere decir que yo debo, a partir del eje coordenadas, obtener el valor de y sub cp, que es la distancia del eje asumido al centro de presiones. El centro de presiones es donde actúa la fuerza perpendicular que ejerce el agua sobre la compuerta. Entonces nosotros teníamos planteado una ecuación que era la siguiente, si ustedes recuerdan. Esa ecuación era la siguiente, ¿no? Acá la voy a tratar de escribir. Nosotros habíamos deducido que ese valor de y sub cp, ¿no? y sub cp es igual a la inercia de la figura compuesta, en este caso, entre y sub c, que es la distancia del eje asumido a su centro de gravedad de la figura compuesta, por el área de la figura compuesta, pero a esto le sumábamos la distancia al centro de gravedad. Pero pueden ver que acá yo no he utilizado este término, ¿no? Yo no he utilizado en la ecuación para hallar y sub cp o y al centro de presiones este término. No lo he adicionado, no he sumado. Simplemente estoy utilizando y sub cp igual a la inercia de la figura compuesta entre y al centro de gravedad por el área. Entonces, ¿por qué no he utilizado este valor de y sub c? Porque yo, al haber generado un sistema de ejes coordenadas a partir de la superficie libre de líquido, yo ya individualmente, dentro de la solución del problema, he utilizado el teorema de Steiner para llevar las figuras compuestas al sistema de ejes cartesianos que he adoptado. Sin embargo, si yo de la figura compuesta, ¿no? Tengo una figura compuesta formada por un triángulo y un cuadrado, si yo no hubiese asumido un sistema de ejes
coordenados que están pasando exactamente por la superficie libre del líquido, hubiese adoptado un sistema de ejes coordenados, por ejemplo, en la parte inferior de esta figura compuesta, y hubiese obtenido a partir de estos ejes arbitrarios inercias, hubiese obtenido inercias y áreas y distancias, entonces sí hubiese tenido que utilizar este valor de y sub c. Pero lo que yo he hecho ha sido, a partir ya del triángulo y el cuadrado, he adoptado un sistema de ejes coordenados que han pasado exactamente por la superficie libre de líquido, que es esta parte. O sea, mi esquema tenía esta forma, y he aplicado el teorema de Steiner ya dentro del problema. Entonces, como ya he aplicado el teorema de Steiner, entonces ya no es necesario en esta ubicación utilizar este y sub c, ¿no? Y sub c. Y eso está evidenciado en la parte de deducción de esta ecuación, donde en esta ecuación también, para deducir esta ecuación en color azul, hemos tenido que utilizar el teorema de Steiner, y al utilizar el teorema de Steiner se adicionaba esta distancia al centro de gravedad de la figura compuesta. Pero como yo en un paso anterior, y habiendo utilizado el sistema de ejes coordenados que pasan exactamente por la superficie libre del líquido, entonces yo ya he llevado los ejes centroidales de cada una de estas figuras a un eje centroidal de la figura compuesta respecto al eje de coordenadas asumido. Es por ello que ya no debo adicionar este y sub c. Pero si ustedes hubiesen utilizado otro sistema de coordenadas para hallar inercias y distancias y sub c, entonces hubiesen tenido que adicionar este y sub c. O sea, simplemente es un juego de ejes de coordenadas, ¿no? Entonces, como yo ya he utilizado el teorema de Steiner, ya no hago uso de este y sub c. Entonces calculo directamente este y sub c p, y es inercia de la figura compuesta, que lo he determinado. He calculado el y sub c, he calculado el área total, y me da como resultado que y sub cp es igual a 7.418 metros. Entonces, de esta forma yo he obtenido tanto la fuerza como su ubicación dentro del sistema planteado. Entonces pueden ver acá que una vez más hemos utilizado los conceptos de fuerza sobre superficies planas, cómo hemos calculado la fuerza, cómo hemos calculado su ubicación, y dentro de esto hemos aplicado un poco de geometría. ¿Por qué? Porque a diferencia del ejemplo que se ha propuesto en clases presenciales, tenemos ahora una figura compuesta, ¿no? Entonces, para figuras compuestas deben seguir este tipo de procedimiento. Pueden presentarse en la práctica profesional distintos tipos de figuras compuestas. Pueden presentarse circunferencias con rectángulos, puede presentarse cuartos de circunferencias, semicircunferencias, tal vez rombos, etcétera. Pero pueden ver que, manejando los conceptos fundamentales que han aprendido en física, en geometría, es posible calcular estas fuerzas a partir también de los conceptos que hemos deducido en las clases teóricas. Entonces, este es el procedimiento que tendrían que haber seguido. Estoy seguro que muchos lo han conseguido, lo han comprendido bien y lo han sabido aplicar correctamente. Finalmente, se ha planteado un último problema que correspondería a una fuerza sobre una superficie curva, ¿no? A diferencia, igual que en la parte teórica o en la parte de clases, teníamos una superficie curva simple de una semicircunferencia, pero en este problema nosotros teníamos planteado lo que corresponde a una figura compuesta. Esta figura compuesta estaba formada por un paralelepípedo y un cuarto de circunferencia, un rectángulo y un cuarto de circunferencia, o en este caso un cuadrado y un cuarto de circunferencia. Entonces el problema nos indicaba lo siguiente: en la figura 1, determinar la fuerza Q necesaria para mantener esta compuerta en la posición que se indica. Si el radio R es igual a 80 centímetros, la longitud 3 metros, esta longitud corresponde a la profundidad o al ancho de la compuerta, y la densidad evidentemente es del agua. Tenemos un valor igual a 1000 kilogramos metro cúbico. Entonces, lo que yo debo hacer, veo que en la compuerta, en esta parte inferior, tiene una articulación que le permite rotar. Entonces nosotros sabemos por conceptos de hidrostática de que este líquido que existe acá ejerce una fuerza sobre la compuerta
Entonces esa fuerza lo que va a hacer, esa fuerza más esta articulación lo que va a hacer es hacer rotar esta compuerta y el líquido se va a salir. Entonces yo necesito calcular una fuerza Q para mantener el equilibrio de este sistema y se mantenga como se presenta en el gráfico. Muy bien, entonces para resolver este tipo de problemas lo que se había indicado es de que debemos calcular dos tipos de fuerzas. ¿Por qué? Una fuerza horizontal y una fuerza vertical. Una fuerza horizontal que se calcula de igual forma que en superficies planas y una fuerza vertical que se calcula debido a la superficie curva. Entonces me pide calcular ese valor de Q. Para calcular ese valor de Q yo necesito determinar la magnitud tanto de esa fuerza horizontal como de esa fuerza vertical y su ubicación para saber cuánto es el valor de Q. Voy a calcular primero la fuerza horizontal, que es relativamente sencillo. Es el mismo procedimiento que se utiliza para fuerzas sobre superficies planas. En este caso es mucho más sencillo porque es una fuerza sobre superficie plana horizontal. Entonces lo que yo he hecho aquí es hacer un esquema del sistema. Esta línea plana es la compuerta vista en un sentido y acá tengo el eje de coordenadas adoptado o asumido que pasa exactamente por la superficie libre del líquido. Tengo el otro sistema de coordenadas, eje Y. Entonces yo sé que la fuerza horizontal pasa exactamente por el centro de presiones y ese centro de presiones está exactamente por debajo del centro de gravedad. Entonces, como estamos evaluando fuerza horizontal de una figura compuesta con sección curva, pero sabemos que esta fuerza está actuando sobre una superficie o sobre una proyección de superficie vertical. ¿A qué me refiero? A que esta fuerza horizontal, ¿no? Esta fuerza horizontal está actuando exactamente en una superficie no curva, sino está actuando en una proyección vertical. Esa proyección vertical tiene esta forma. Tiene la forma de un rectángulo. Entonces esa fuerza horizontal está actuando sobre toda esta superficie. Entonces puedo ver que no es una superficie curva para la fuerza horizontal. Simplemente es una figura rectangular. ¿Por qué? Porque así lo esquematiza. Si yo veo de esta forma, la fuerza F evidentemente está pasando por acá, pero por teoría yo sé que esa fuerza horizontal afecta a la proyección de este volumen y la proyección de ese volumen tiene una forma rectangular. Entonces, como tiene una forma rectangular, su distancia al centro de gravedad, ¿no? Si yo asumo que este es el centro de gravedad de la figura, perdón, vamos a borrar el centro de gravedad de esa figura, pasa exactamente aproximadamente por ahí. Entonces su distancia al centro de gravedad a partir del eje asumido es ese. Entonces la distancia al centro de gravedad se mide a partir de la superficie libre del líquido. Entonces yo sé que esa figura o ese rectángulo mide una longitud de 4 veces r. Entonces su distancia al centro de gravedad es 2 veces r, la mitad de una. El centro de gravedad de un rectángulo pasa exactamente por la mitad, entonces 2 veces r. Y la fuerza horizontal pasa exactamente por el centro de presiones, C sub P. La fuerza horizontal se calcula con la misma ecuación para fuerzas sobre superficies planas, densidad, gravedad por la altura al centro de gravedad. La altura al centro de gravedad es 2 veces r, el área. El área es de la proyección horizontal, eso no se olviden por favor, es de la proyección horizontal que tengo una vez más dibujado ahí. Esa es la proyección horizontal, un rectángulo. Si yo lo esquematizo en este extremo, esa es la proyección horizontal. La proyección horizontal, ese es el área. Disculpen, esto voy a borrar. Eso corresponde al área sobre el cual está actuando esa fuerza horizontal. Entonces vemos que el área es igual a 4 veces r por su profundidad. Entonces tengo 4 veces r. Tengo 4 veces r. Déjenme un momentito. 4 veces r por su profundidad.
su profundidad es, esta es la profundidad, es L. Esas son las dimensiones que me forman esa proyección horizontal. Entonces tengo 4 veces R por L. Entonces tengo todos los valores necesarios para calcular la fuerza horizontal. Tengo la densidad, tengo la gravedad, tengo la altura, su centro de gravedad, tengo su área. Entonces hago las respectivas operaciones aritméticas para poder obtener lo que corresponde a la fuerza horizontal. Y esa fuerza horizontal tiene una magnitud igual a 150.681.6 newtons. Perfecto, he obtenido la fuerza horizontal. Voy a determinar su posición en el sistema planteado. Aplico la ecuación que hemos deducido. De esta ecuación simplemente me falta determinar el momento de inercia. Paso a determinar su momento de inercia. El momento de inercia es de una sección rectangular, como hemos visto, porque sobre una sección rectangular, que es la proyección del sistema, es donde está actuando esta fuerza. Entonces la inercia de una figura rectangular es base por altura al cubo entre 12. La base es la longitud de profundidad L. La altura es 4 veces R al cubo entre 12. 4 veces R. ¿Por qué no tomamos toda la longitud del rectángulo hasta la parte superior que sobresale de la superficie? Porque simplemente debemos considerar lo que está dentro del líquido. Y lo que está dentro del líquido es 4 veces R. Hago los respectivos reemplazos de los términos y me da una inercia respecto a su eje centroidal para la fuerza horizontal de 8,192 metros a la cuarta. Perfecto, tengo la inercia, tengo el área, tengo su Y sub C, o sea, su distancia al centro de gravedad respecto al eje que ha adoptado. Entonces reemplazo en la ecuación y veo que Y sub Cp es igual a 2.133 metros. Entonces de esta forma lo que yo he hecho ha sido obtener la fuerza horizontal y su distancia a su centro de presiones, o sea, la magnitud de la fuerza más su ubicación. Eso es para la parte plana. Pero ¿qué pasa con la parte curva? Con la parte curva de igual forma hemos deducido una ecuación. Esa ecuación es la siguiente: la fuerza vertical es igual prácticamente a un empuje. Ese empuje es lo que genera la fuerza de abajo hacia arriba que ejerce el líquido sobre el volumen compuesto. Entonces por eso tenemos acá esa ecuación. El empuje es igual a la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. Eso tomen en cuenta, es el volumen sumergido. Entonces, como es el volumen sumergido, yo puedo ver en mi figura que el volumen sumergido es todo este sistema de cuadrado con semicircunferencia. Esta parte está por encima de la superficie libre del líquido, entonces esta parte de volumen no entra en la ecuación. Entonces debo sumar un volumen que corresponde a esta figura más el volumen de este cuarto de circunferencia. Entonces lo tengo especificado acá. El volumen sumergido es el área del cuadrado más el área del cuarto de circunferencia multiplicado por la base. La base es L, o la profundidad, podría haber dicho esto, ¿no? En lugar de base, profundidad. Esa profundidad es L. El área del cuadrado, 2R por 2R, más el área de un cuarto de circunferencia es pi cuartos por el radio al cuadrado. El radio de ese cuarto de circunferencia puedo ver que es 2 veces R, y multiplicado por su profundidad. Su profundidad es L. Toda esta área debo multiplicarlo por la profundidad y de esa forma me estaría dando el volumen de esa figura compuesta. Teniendo el volumen, que es el volumen sumergido, hago las respectivas simplificaciones algebraicas, reemplazo los términos con los cuales dispongo. Esos términos son la densidad, 1000 kilogramos metro cúbico, gravedad 9.81, el radio es un dato que me plantea el problema, la longitud es un dato que me plantea el problema, el radio es 0.8 metros, la longitud de profundidad es 3 metros, reemplazo esos valores en la ecuación y veo que esa fuerza vertical como magnitud alcanza un valor de 134.513.326 newtons. Muy bien. Ya he obtenido también la fuerza vertical ejercida sobre la superficie curva. Debo determinar ahora su ubicación. Para determinar su ubicación hago este pequeño esquema. Es el esquema de
de las figuras compuestas, cuarto de circunferencia más el rectángulo, veo que el rectángulo está sumergido dos veces R. Esta parte superior no debo considerarla porque está en la superficie, por encima de la superficie. Entonces, una vez más, para la fuerza vertical yo debo obtener su ubicación del centro de gravedad de la figura compuesta, porque en la parte teórica habíamos indicado que esta fuerza vertical, ¿no? Disculpen, esta fuerza vertical pasa exactamente por el centro de gravedad de la figura, pero en este caso tengo una figura compuesta, entonces debo calcular su centro de gravedad de la figura compuesta. Entonces debo calcular esa distancia, esa la voy a decir, esa distancia que se llama X sub C, o la distancia de este eje Y a la fuerza vertical, que es X sub C. Y eso lo voy a hacer a partir de la ecuación misma que ustedes la han visto en física, que es la sumatoria de áreas independientes de cada figura multiplicado por su distancia del eje adoptado a su centro de gravedad, que son los X sub Y, entre la sumatoria de las áreas de cada figura. Entonces, de esta forma yo voy a determinar su posición de su centro de gravedad del eje Y al centro de gravedad de la figura compuesta. Entonces calculo el área de el área primero del cuadrado, o del rectángulo, o del cuadrado en este caso, porque tengo 2R por 2R. Este es el área, 2R por 2R, por su distancia, ¿no? Su distancia del eje adoptado a su centro de gravedad, que está simplificado aquí como X sub 1. Esa distancia es R. Como tengo este lado 2R, de un cuadrado su centro de gravedad está a la mitad, entonces eso es R. Más lo propio, el área por su distancia, el área esta vez del cuarto de circunferencia es pi cuartos por el radio al cuadrado por esta distancia X sub 2, que es la distancia que existe entre este eje adoptado a su centro de gravedad de la figura independiente, que es el cuarto de circunferencia. Si ustedes ven sus tablitas de distancias, esa distancia es 4/3 del radio sobre pi. Entonces, ¿a qué me refiero eso? Voy a esquematizar. Esto lo pueden ver en cualquier libro de geometría. Esa distancia, este es el cuarto de circunferencia. Aquí voy a esquematizar el centro de gravedad de esa figura. Entonces, si yo trazo ejes arbitrarios, esto voy a tener un eje, por decir algo, Y, y esto un eje X. Entonces, la distancia que existe entre este eje que pasa por la base de este cuarto de circunferencia a su centro de gravedad, que lo voy a denominar X sub 1, ese X sub 1, si ustedes ven cualquier tablita de geometría o de física, ese X sub 1 es igual a 4/3 del radio desde semicircunferencia del radio sobre pi. 4/3 del radio sobre pi. Esa es la distancia que existe entre este eje a este punto. Y lo propio para el otro sentido. Si estaríamos evaluando este otro sentido, para este otro lado sería igual 4/3 del radio sobre pi. Y eso está esquematizado acá. 4/3 del radio sobre pi. El radio de este cuarto de circunferencia es 2 veces R sobre pi. Entonces esa es la distancia que estoy buscando. Y en la parte inferior simplemente es la sumatoria de áreas. Este es el área del cuadrado y este es el área de la cuarta de circunferencia. Hago las operaciones respectivas de simplificación y tengo esta otra ecuación. Simplifico un poco más, veo que los términos son R's. Puedo simplificar, factorizar. En este caso acá puedo simplificar R, quedándome simplemente esta ecuación, que está en función de R. R es 0,8, reemplazo y veo que esa distancia XC que estoy buscando es igual a 0,747 metros. Pueden ver que he utilizado
las ecuaciones que han aprendido ustedes en físicas para calcular los centroides de figuras compuestas. Muy bien, habiendo obtenido tanto las fuerzas vertical como horizontal y sus respectivas posiciones, no olviden que la fuerza horizontal pasa por el centro de presiones de la figura compuesta, pero en proyección vertical, y la fuerza vertical pasa por el centro de gravedad de la figura compuesta. Muy bien, entonces ya habiendo obtenido todos esos valores, aplico las respectivas ecuaciones para poder determinar la carga Q. Entonces acá lo que he hecho ha sido generar un diagrama de cuerpo libre del sistema, donde en la parte inferior tengo una articulación. Esta articulación permite la rotación de este sistema. Como tengo una articulación, o como se conoce acá, un apoyo fijo, entonces este apoyo fijo permite la rotación de esta compuerta, pero está restringido tanto en las verticales como en las horizontales. En la parte superior tengo la fuerza Q que debo calcular para mantener el equilibrio del sistema. He determinado la fuerza horizontal, he determinado la fuerza vertical. Esta distancia a este punto, que es la articulación, es X sub C, que lo he determinado en un paso anterior. Y acá tengo una distancia A, que es la distancia que existe entre la fuerza horizontal y la articulación. ¿Cómo determino ese valor de A? Ese valor de A, nosotros sabemos que esta fuerza horizontal a partir de su Y sub Cp, entonces tengo lo siguiente. Si se acuerdan, acá tenía la superficie libre de líquido, ¿no? Ahí tengo la superficie libre de líquido. Hasta la parte inferior, nosotros teníamos una longitud igual a 4 veces R. 4 veces R. Y sabemos que en esta superficie libre de líquido yo he adoptado un sistema de referencias que partía desde ahí. Entonces, a partir de este sistema de referencias hemos determinado el valor de Y sub Cp. Entonces aquí, esta distancia es Y sub Cp, el lugar donde está actuando esa fuerza horizontal. Entonces este valor de A va a ser igual a 4 veces R menos el valor de Y sub Cp. Y sub Cp era igual a 2,133, el radio es 0,8, entonces este valor de A es igual a 1,067. ¿Y por qué he hecho eso? Porque en el siguiente paso lo que voy a hacer es aplicar una ecuación de la estática, que me va a permitir calcular este valor Q. Entonces, aplicando una ecuación de la estática para mantener el equilibrio del sistema, voy a hacer una sumatoria de momentos en este punto A, de tal forma de eliminar estas dos variables que no tengo A sub B y A sub H, que son las fuerzas ejercidas por este sistema fijo o por este apoyo fijo. Entonces estoy haciendo una sumatoria de momentos en este punto para eliminar estas dos variables y tenga simplemente la fuerza horizontal que tengo, la fuerza vertical que tengo, y la ecuación me va a permitir hallar este valor de Q. Entonces, haciendo sumatoria de momentos en este punto y adoptando un sentido antihorario arbitrario para el signo de las fuerzas, entonces, como es una sumatoria de momentos, un momento es igual a una fuerza por su brazo. Para que esta fuerza haga momentos en este punto necesito la fuerza y necesito su brazo al punto donde estoy haciendo momentos. Entonces calculo la ecuación. Fuerza vertical por su brazo es X sub C al punto donde estoy haciendo momentos. ¿Por qué negativo? Porque esta fuerza a partir de este punto está generando una rotación horaria, pero yo he asumido que los positivos son antihorarios, entonces esa es negativa. Luego se incluye en la ecuación la fuerza horizontal por su brazo. Esta fuerza por su brazo respecto a este punto donde estoy haciendo momentos genera rotaciones horarias, pero positivo es antihorario, entonces la fuerza tiene un signo negativo. Y finalmente la última fuerza que actúa en el sistema es la fuerza Q por su brazo, 5 veces R,
5B sería el punto donde estoy aplicando momentos, y veo que esta fuerza por su brazo genera rotaciones en sentido antihorario que tiene la misma dirección que mi dirección asumida, entonces positiva. Entonces eso lo iguala a cero, ¿no? Eso lo iguala a cero porque estoy manteniendo el equilibrio del sistema, por eso lo estoy igualando a cero. Tengo FB, tengo XC, tengo FA, tengo A, tengo el radio, entonces no tengo Q, despejo Q de esta ecuación, me queda esta ecuación, hago el respectivo reemplazo de los valores y veo que Q tiene esa magnitud de 65.314.61. Entonces este es el valor de Q que yo necesito para garantizar la estabilidad de este sistema. Entonces estas fuerzas ejercidas por el líquido, tanto horizontal como vertical, lo que quieren hacer es abrir esta compuerta debido a esta articulación, pero esta fuerza Q lo que va a hacer es impedir esa rotación y el sistema de compuerta se va a mantener estable y prácticamente cerrado, y el líquido no va a pasar de un lado a otro. Entonces de esa forma ustedes tienen que calcular tanto la magnitud de las fuerzas y su posición de superficies curvas, ¿ya? Entonces de esta forma ustedes, queridos estudiantes, pueden revisar lo que han hecho en sus prácticas. También pueden tener un estimativo de cuál es su calificación de la práctica. Entonces he querido realizar o resolver esta práctica para que se puedan absorber algunas dudas que hayan tenido respecto a estos temas. Para mí es fundamental que haya un aprendizaje significativo por parte de ustedes para que puedan pasar al siguiente nivel, que es hidráulica 2, con todos los conocimientos necesarios de manera sólida. Entonces hemos tratado de resolver en estos dos temas la mayor cantidad de ejercicios. Estoy seguro que con su auxiliar también han resolvido otra gran variedad de problemas que les van a permitir poder consolidar los conceptos que hemos ido aprendiendo en la parte teórica, y ustedes a futuro puedan resolver cualquier tipo de problemas que se les presenten en la práctica profesional. Estoy seguro que esto les va a ser de mucha ayuda, porque esto es prácticamente lo que se ve en el diseño de cualquier sistema estructural hidráulico. Se ve estas ecuaciones, se ve este tipo de formulación de problemas, siempre se ve. Entonces creo que ya resolviendo esta práctica tenemos todos los ejemplos necesarios para que ustedes puedan este fin de semana poder repasar, y nos veríamos el día lunes en el horario de nuestra clase para realizar el primer examen parcial. Les voy a hacer llegar la forma en la cual vamos a desarrollar el examen, pero evidentemente no se hagan compromisos en el horario de clases que tenemos. No se haga ningún compromiso, por favor, porque en ese horario vamos a dar nuestro examen y va a durar el tiempo que corresponde a nuestro horario también, ¿no? Entonces vénganse preparados, prepárense en sus casitas, ¿no? Prepárense sus formularios, prepárense sus calculadoras, ¿no? Preparen todo lo necesario. También prepárense su computadora para que ustedes puedan hacer el envío correspondiente del PDF. A mí me gustaría mucho que envíen todos PDF, porque es mucho más sencilla la revisión. Yo puedo hacer la respectiva impresión a partir del PDF y voy a hacer la respectiva calificación más rápido, ¿no? Entonces vean que nada les falle el día lunes, por favor, porque ya les estoy anticipando, siempre hay algún percance por datos de internet. A veces no hay señal, entonces siempre hay algún percance, pero ustedes traten de que no les falte nada, que esté todo a la mano, porque esto ya es un examen parcial. O sea, esta es la forma para mí de evaluarlos, de que ustedes han llegado a alcanzar el conocimiento necesario respecto a estos dos temas, ¿no? Entonces nos vemos el día lunes. Gracias.